Sean todos bienvenidos a una nueva conexión en este Shabbat, ¿cierto? El día en que nos reunimos para poder, de alguna forma, poder estudiar los secretos del cielo, ¿cierto? Las, las enseñanzas que fueron dadas por los sabios, ¿cierto? Para que nosotros podamos vivir de una forma apta, por decir. Lo dirán, yo tengo mi propia forma de vivir, cada cultura tiene su propia forma de vivir, pero hay un sistema universal que Dios quiere para cada uno, ¿cierto? De forma de vivir en el ámbito, estar bien en el ámbito espiritual. Entonces, estas enseñanzas que nosotros eh, vemos aquí en estas conexiones son de mucha importancia para la vida de alma. Y obviamente esto conlleva a lo que es la forma como tú tienes que tener en cuanto a tus pensamientos y ese tipo de cosas. Entonces, la porción de esta semana, en, en la que ya nos encontramos en los últimos versículos del libro de Números, el cual se llama Bamidbar, ¿cierto? Bamidbar, en el desierto, por eso estamos aquí, en el desierto. El, en la última parte del libro eh, toca dos porciones que se leen juntas para poder terminar y comenzar ya el último libro, que es Deuteronomio, que es como el recuento de todo lo que es la Torá en sí, para poder empezarlo en un nuevo mes. Entonces, la Torá, ¿por qué se juntan estos dos? Ya lo hemos explicado otras veces, a veces porque hay fiesta, en el día de fiesta no se lee la Torá, una porción, o también muchas veces cuando cae en año bisiesto, también se corre la programación. Entonces, en Bamidbar en esta semana tocan dos porciones que son Matot y Masei, que es la 42 y la 43, terminando ahí ya el libro de Bamidbar, o sea, números. El Matot significa tribus y Masei viajes. Y más que nada, hoy día, en, el, en lo que nos vamos a enfocar es en la última porción de Masei, que es los viajes. En la anterior, eh, Matot, tribu, ¿cierto? Más que nada trata de las promesas, ¿cierto? De que son preceptos de promesa que uno tiene que cumplir. Aprendíamos en la mañana que si no vas a cumplir, mejor no te comprometas, porque somos muy rápidos para comprometernos, para prometer cosas y al final no cumplimos. Entonces, es importante conocer todas esas cosas. Si usted es un estudioso de la Torá, va, ya Adiós, adiós. revisó todo. Yo ya estoy acá haciendo esto. Entonces, el, en el ahora, como les decía, vamos a enfocarnos más que nada en Masei, lo que es viajes, ¿cierto? ¿Por qué la Torá nos lleva o el mismo Hashem lleva al pueblo de Israel, él mismo los dirige por el desierto, ¿cierto? Él podría haber hecho un camino más corto para llegar a la tierra prometida que hubiesen demorado, no sé, a lo más 3 meses, caminando en viaje, peregrinando, ¿cierto? Pero lo hace peregrinar por el desierto 40 años. Y aquí ya estamos a las puertas del pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, como se dice, sin Moisés, sin Aarón, sin Miriam, de los que salieron, de los adultos.
solamente la generación que está de Josué y Caleb son los que llegan y los hijos, ¿cierto? A pisar esta tierra prometida. Entonces, el nombre que yo le he puesto a esta porción es la rectificación, ¿cierto? O rectificación mediante el exilio, ¿cierto? Hay muchas formas que Dios nos ha dado para poder rectificar, ¿cierto? Que es como la principal función, el cual tenemos en esta tierra, en este plano físico, es rectificar desde ya el pecado de Adán. Obviamente no dejándonos fuera nosotros, porque todos juntos conformamos el Adán, el hombre, el primer hombre, o el hombre en su plano físico, ¿cierto? Con un alma y un espíritu, con un cuerpo y un espíritu, que es alma también. Entonces, en nuestro trabajo de rectificación, a modo de alma, cuando salía en el éxodo de que el alma estaba esclavizada, ¿cierto? Aunque ahí lo dice literal, el pueblo de Israel como personas, como pueblo, fueron esclavizados en Egipto, siendo que llegaron como invitados, ¿cierto? Como José, pero con el tiempo dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a José, un nuevo faraón, y los esclavizó, los ocupó para sus propósitos, para construir ciudades, para su servicio. Entonces, el alma, volviendo al plano, al nivel de alma, es lo mismo. Esta alma viene a este cuerpo físico y se esclaviza en este lugar y empieza a cumplir propósitos para el cuerpo. Empieza a tener más inclinación a lo físico, a lo externo, pero principalmente para lo que fue creado el alma es para que pueda vivir en lo espiritual, para que eso también lo transmitiese al cuerpo. Por eso era necesario de que el pueblo de Israel saliese de la esclavitud, ¿cierto? Que el alma saliese de la esclavitud del cuerpo, ¿cierto? El faraón, el Egipto, era el que esclavizaba. Entonces, nosotros como pueblo, en aquellos tiempos fue el pueblo de Israel, pero nosotros a nivel de alma, a nivel de Israel, también nosotros pasamos por un desierto y es necesario, no es que, porque es una opción, sino que es necesario pasar por el desierto, o sea, poder vivir en el desierto, poder sobrevivir en el desierto y ojalá a la vez convertir el desierto en un oasis, ¿cierto? En algo que sea apto para vivir, cosa que cuando tú llegues al lugar que te tienen destinado, que es la tierra prometida, es tu tierra prometida, ¿cierto? Hayas aprendido a vivir en cualquier factor, ¿cierto? El desierto es como lo más abrupto, es donde no hay vida, donde no hay plantas, donde no hay agua, no hay vegetación. Y si aprendes a vivir, siempre lo he dicho, si aprendes a vivir en el desierto, puedes vivir en cualquier lugar, ¿cierto? En cualquier lugar, porque ya habrás pasado por eso. Entonces, esta rectificación, cuando habla de viajes, el Moisés, ¿cierto? Hace un recuento, como un catastro, por decir algo, de todos los viajes que el pueblo de Israel hizo en el desierto, porque fueron muchos viajes, porque estuvieron 40 años en el desierto. Y en Bamidbar 33, en el libro de Números, dice, en el versículo dice, estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de Egipto por sus escuadrones bajo la mano de Moisés y Aarón. Esa es la base de lo que vamos a hablar el día de hoy, más inclinados, porción más 6, es la última ya para ir conectando con el libro de Deuteronomio que viene ya la próxima semana. Entonces, ya enfocándonos en los comentarios, ¿cierto? Del Red Nachman, que son los que yo siempre voy analizando, ¿cierto? Aunque ya el rabino ya lo analizó, pero siempre hay algo que decir, hay algo que aprender acerca de estas enseñanzas, ¿cierto? El,
el justo, el Sadik, el que hizo esto posible de poder escribir estos comentarios, tuvo su visión. Y cada uno de nosotros podemos tener su visión también, porque nosotros también somos personas espirituales y estamos en este proceso. Entonces dice que estos son los viajes, ¿cierto? Fueron muchos viajes, del cual el pueblo tuvo que vagar, ¿cierto? Pero en sí no es como vagar. Siempre tenemos el concepto de vagar es como algo negativo, o como algo improductivo, pero el vivir en el desierto, cada situación que vivieron el pueblo de Israel les dejó enseñanza, ¿cierto? Les dejó algo que aprender. Entonces, Moisés dice que registra el itinerario, ¿cierto? Como decir, el recuento de los hijos de Israel a través del desierto, desde el momento que abandonaron Egipto hasta su llegada a las llanuras de Moab, en donde estaban ahora. Dice que en total los israelitas habían acampado en 42 lugares distintos durante sus 40 años deambulando. Después de haber expulsado a los habitantes de Canaán, ¿cierto? El pueblo recibió la orden de destruir todo vestigio de idolatría en ese territorio. La tierra distribuida por lotes en proporción por la cantidad de miembros, ¿cierto? De cada tribu, fueron designados 10 dirigentes por cada una de las tribus respectivas. A ellos, juntamente con Josué, Eleazar, ¿cierto? Que era el sumo sacerdote en ese momento, se les confió la adjudicación de la tierra en forma equitativa. Los levitas no recibieron ningún territorio, ya lo sabemos porque no recibieron, ellos estaban al servicio del tabernáculo, y en lugar de ellos se le otorgaron 48 ciudades a ambos lados del Jordán, ¿cierto? Ese fue más o menos en qué situación estaban el pueblo de Israel ahí. Entonces dice que ahora las causas de por qué el pueblo de Israel tuvo que deambular, ¿cierto? O vagar por el desierto tanto tiempo y no en el tiempo que más o menos se podía haber acordado. Dice que dice el Rebbe Nachman que debido a que los judíos o los israelitas pecaron con el becerro de oro cuando dijeron, estos son tus dioses, el hija, esos son sus dioses, en Éxodo 32:4 aparece eso, tuvieron que experimentar el Heile Masei, estos son los viajes. Esto es lo que tuvo que porque es la razón de por qué tuvieron que vagar o deambular en el desierto. Dice también que la idolatría y la falta de fe o la falta de convicción, ¿cierto? En creer en Dios, dice que llevan a viajar y al exilio, aunque también hay otros motivos para viajar, ¿cierto? Pues, siempre cuando usted hace un viaje, ¿cierto? A veces hay viajes que son por placer, ¿cierto? Por vacación, por descansar, pero hay viajes que son necesarios hacerlo. Pero aquí vamos a, a aprender que también hay viajes que no son necesarios hacer. Entonces dice que la idolatría y la fe llevan a viajar y al exilio. Dice, pero si la persona tiene fe en que Dios le proveerá de todas sus necesidades, allí en donde se encuentre, no tiene la necesidad de por qué viajar a otro lugar para ganarse el sustento. Y hoy día eso lo podemos ver en todas partes del mundo, cuando vemos que una ciudad o un país es más prosperado que el otro, siempre está el emigrar, ¿cierto? Eso lo vemos constantemente, aquí sucede en nuestro país, en Estados Unidos, en muchas partes, la gente de otros países, por ver la necesidad de la pobreza en su país, falta de trabajos, las personas emigran, ¿cierto? Eso pasa en todas partes. Pero llegándolo en el plano personal de cada persona, dice que si la persona tiene fe en que Dios le proveerá todas sus necesidades, dice que allí en donde se encuentre, él será prosperado. Así dice que así un viaje indica un daño en la fe, que es el aspecto de la idolatría. Es lo mismo que le pasó a Abraham en los comienzos, ¿cierto? Cuando Dios lo llamó,
Abraham estaba estaba en medio de la idolatría. Sus padres, toda su familia practicaban tales cosas. Entonces, por eso Dios también lo sacó de ahí, de la idolatría, y lo llevó a un lugar mejor. Y también tuvo que hacer un viaje. Entonces, no todos los viajes son negativos, pero hay unos que sí dañan. Entonces, por eso hay el nombre de esta clase que yo le he puesto rectificación por medio del exilio. O sea, este exilio que tuvieron el pueblo de Israel de no estar en su tierra, primeramente estar esclavos en Egipto, luego vagar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida, les ayudó a poder rectificar lo que ellos a lo mejor no lo iban a lograr en otro lugar. O quizás si llegaban muy rápido a la tierra prometida en el tiempo que a lo mejor estaba estimado racionalmente, iba a ser muy cómodo para ellos y no les iba a servir para poder ganarse lo que se le había prometido, aunque se les había prometido que iba a ser de ellos, que ya era su posesión, pero de alguna forma las cosas también hay que ganárselas, también hay que luchar por las cosas, hay que tener un esfuerzo. Usted siempre se ha dado cuenta que cuando usted valora más las cosas o se siente más satisfecho por por lo que logra, ¿cierto? Cuando usted lo logra por sí mismo, con esfuerzo, y usted lo valora más, no como cuando algo se lo regalan, a veces, muchas veces, no le damos la importancia porque no nos costó, les costó a otros y fue un regalo, vino gratis. Entonces, las cosas cuando nosotros las sopesamos, las disfrutamos, las vivimos, eh, es de mejor agrado para nuestras vidas y nos enseña. Y cuando nos enseña, nosotros también somos aptos para enseñar. Muchas veces, y hablábamos esto durante la mañana, que muchas veces las personas no valoran las cosas o toman en falso las enseñanzas o los consejos que uno da. Yo lo he vivido eh, por experiencia con mi familia, a veces doy un consejo y es más, a veces me piden un consejo porque saben que uno también lleva un tiempo hablando de estas cosas, pero lo más, por decir, frustrante, entre comillas, no para mí, sino para ellos, que cuando te preguntan algo, a lo mejor queriendo algo para ayuda propia para ellos, pero cuando uno le dice las cosas como son o como deberían ser, sacando ejemplos de personas que lo han vivido o hasta uno mismo, luego se van en la negativa porque no les conviene o les descubre, como decía Esther, me gustó una palabra que dijo en la mañana, dijo, la luz o la oscuridad huye de la luz. ¿Por qué? Porque los actos que están en oscuridad los deja al descubierto. Entonces, por eso muchas veces las personas le rehuyen a este tipo de cosas, aunque muchas veces el deseo en su corazón le está pidiendo un consejo, está pidiendo algo para poder ellos actuar de una forma que les beneficie, pero siempre están pensando solamente en el beneficio egoísta. Por eso que cuando uno le dice, tienes que dejar esto, tienes que hacerlo de esta forma, ya no les gusta. Entonces, lo mismo era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería salir de Egipto, aunque la Torá así tan específicamente, explícitamente no lo dice, pero ellos siempre decían, mejor hubiésemos estado allá. eh, Ellos muchas veces cuando se cruzaban el Mar Rojo, ¿cierto? Y vieron que el ejército, el gran ejército egipcio fue ahogado, ¿cierto? Fue hundido en el mar, fue derrotado. Ellos, hay relatos que dicen que ellos querían volver porque querían tomar posesión de Egipto, ya que no tenían ejército. Ahora era más fácil poseerlo, ahora ellos serían los dueños de Egipto. Y eso es lo que el pueblo quiere, el cuerpo, el plano físico quiere, siempre volver a Egipto y adueñarse y no dejar que el alma sea la que dirija. Entonces, todos los paralelismos, todas las metáforas que tiene la Torá van acorde a lo que uno es normalmente, o lo que uno va pensando y lo que como uno actúa. Entonces, ahí hay que poner mucho cuidado con las enseñanzas que van ahí, que están escondidas o están así imprevistas para el que
le fue abierto el ojo, el entendimiento, ¿cierto? Lo pueda captar. Entonces dice que cuando la persona viaja, puede rectificar la fe que fue dañada, la fe que no prosperó. Dice que más aún, la fe dañada produce un exilio arriba, o sea, en el plano espiritual. Pues dice que la presencia divina, ¿cierto? La Shekhinah, va al exilio debido a los pecados o a las desconexiones del hombre, mediante el propio exilio, como que se autoexilia. Y la persona puede rectificar el exilio solo de la presencia divina, ¿cierto? Sin embargo, dice, esto solo es efectivo si uno se cuida de no pecar durante el viaje, en ese viaje. Vemos toda la travesía del desierto, si usted se pone a leer todo, va a midbar, todo número, muchos pecados, muchas cosas se cometieron y, y, y a todo eso tenía que irse rectificando. Y no es porque a lo mejor alguien pecó, yo me quedo exento. No, somos todo un pueblo, todos tenemos que ayudar a la rectificación. Hubo un profeta, eh, el, no era un profeta, era un líder, a lo mejor era profeta también, que habla la palabra de Dios, es profeta. Eh, Nehemías, ¿cierto? Cuando fue a pedirle al rey persa o sirio, que en el tiempo que estaban exiliados también para poder construir el templo, para hacer las murallas del templo, él dice que cuando habló con Dios, no le echó la culpa al pueblo del pecado, de por qué estaban exiliados, ¿cierto? Con estos pueblos paganos, sino que él dijo, nosotros hemos pecado, que era una persona capaz que era una persona justa, una persona recta, pero él también se incluyó en ese lugar. Así como todos nosotros somos responsables y todos, entre todos, tenemos que responsabilizarnos de rectificar, de reparar este tipo de cosas. Entonces, dice que este daño, esto es solo efectivo si uno se cuida de no pecar durante el viaje o durante la travesía. Entonces dice que producirá las rectificaciones o las reparaciones allí en donde se encuentre, al orar, uno, al dar caridad, al recitar las bendiciones, ¿cierto? Y muchas otras cosas más, incluidas las meditaciones, las plegarias, los actos de caridad, las tzedaká, ¿cierto? El ayudar a los demás. Todo eso hace rectificar, es como un limpiador, un reparador de las cosas malas que hemos hecho. Y eso a veces, muchas veces es lo que más nos cuesta, el poder ayudar a los demás. Entonces, la idolatría y la falta de fe llevan a viajar, ¿cierto? Hacen salir de tu lugar y te llevan al exilio. Entonces, nuestros sabios enseñan que allí en donde prevalezca la idolatría, ¿cierto? La idolatría sabemos que es una falta de fe, es un cambio de prioridad en vez de confiar en la provisión divina, confiamos en otras cosas. Dice que la falta de fe y la idolatría, dice que produce la ira divina. Pero cuando la persona rectifica su fe dañada y elimina la idolatría, remueve la ira divina y en su lugar hace descender la compasión de Dios, pues incluso ser digna de comprender cómo las circunstancias y las situaciones que no parecen compasivas son en verdad una expresión de la gran compasión de Dios. Y eso lo hemos visto muchas veces y lo hemos hablado. Y la gente muchas veces vocifera esto. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que pasar esto otro? Siempre cuando pasa algo, a nuestros ojos que se ve malo, siempre es parte de la compasión de Dios, es parte de que Dios está haciendo su obra mediante eso. Nosotros lo vemos mal, lo vemos negativo, lo vemos quizás cruel, pero Dios está en circunstancias y en situaciones eh, que Él nos deja escapar de su dominio. Entonces, en eso tenemos que poner cuidado.
Entonces dice que la estadía de los israelitas en el desierto y sus viajes y las tribulaciones que vivieron se ven reflejadas hoy en día, pasando ya contemporáneamente, en los viajes que encaramos cada uno de nosotros cuando vamos a nuestras oraciones, nuestras plegarias, o las que personas que van a un templo y cosas así, y al viajar para estar con los justos, ¿cierto? Hay un viaje que se hace, o cuando usted, por ejemplo, se junta con alguien que para aprender, en todo eso, en todos esos viajes también hay tribulaciones. No crea que porque ahora usted está viviendo esta espiritualidad se va a quedar exento de sufrimiento. Ahí van a haber cosas, a veces a lo mejor peores de lo como lo veíamos antes, pero todas esas cosas los van limpiando, los van rectificando. Entonces los viajes de los israelitas en el desierto hizo permitir aplastar a las clipot. ¿Recuerdan todos los que son las clipot? ¿Cierto? Son esas cáscaras, esas coberturas, esas cosas que nos impiden muchas veces o que están apegadas, impregnadas en nosotros, como dogmas, paradigmas, tradiciones y cosas que no nos dejan avanzar en lo que deberíamos hacer libremente, ¿cierto? Son como cuando siempre se ha dado el ejemplo de una fruta que está cubierta por una cáscara, ¿cierto? Póngale el ejemplo de la nuez, tiene una cáscara, una cobertura muy dura para poder entrar al fruto, tienes que romper esa cáscara, tienes que despedazarla para que pueda intervenir en lo realmente, en la esencia de lo que es tu fruto, de lo que tú tienes que saber dar, de lo que tú vas a impartir, de lo que los demás van a disfrutar de ti. Entonces, si tú tienes esas cáscaras, esas clipot, ¿cierto? No podrás ejercer tu esencia interna para que los demás vean tu luz, ¿cierto? Entonces, estas clipot en el desierto fueron representadas por las serpientes. ¿Recuerdan el evento de las serpientes que las picaban a los israelitas y morían? Cuando Moisés tuvo que levantar una serpiente ardiente de bronce, la plaga se fue. Las víboras y los escorpiones también. Eso está en Deuteronomio 8:15, eso se va a ver más adelante. Entonces, estas cáscaras o estas clipotas, eh, ¿cómo se le podría decir? Estas obstáculos se le aparecen a cada persona en la forma de los temores, los miedos que cada uno experimenta. Todos hemos sentido miedo alguna vez, todos le tenemos miedo a algo, aunque sea. Entonces, todas estas cosas e impedimentos no nos dejan avanzar. Entonces, si uno eleva estos temores y solo teme a Dios, o sea, dejar de lado y darle la prioridad a Dios, entonces la fe en Dios, se podrá aplastar y vencer todos los demás temores. Entonces, con estos viajes dice el Rebe que el pueblo de Israel hizo la Torá. ¿Cuál es la Torá? La Torá es todo el compendio de todos los libros, ¿cierto? Del Génesis al Deuteronomio, y salen todas las vivencias que el pueblo de Israel vivió en el desierto. No todo, obviamente, está el Génesis, que es aparte, Éxodo la mitad por ahí, y después en el desierto otra vez, pero dice que con sus viajes, los israelitas hicieron la Torá. Cada vez que los judíos salían al desierto, anulaban a las fuerzas del mal y transformaban el desierto espiritual en un oasis de la Torá. Entonces, viajar es una forma de rectificación de la idolatría y del daño a la fe. Estos versículos nos muestran cuán grande es la fe de un justo, pues Moisés pudo llevar a los israelitas hacia el arrepentimiento, ¿cierto? Al, perdón, el arrepentimiento después que hicieran el becerro de oro y elevarlo a un punto de sus aparentes viajes mundanos, ¿cierto? Que se volvieron parte de la vida de la Torá. Es decir, ellos viajaban para rectificar sus pecados, pero mediante su arrepentimiento, su rectificación, sus viajes se santificaron
y ahora forman una parte integral de la Torá, ¿cierto? Es maravilloso el poder ver que sus vivencias, incluso hasta sus desavenencias, sus desobediencias, formaron parte de la Torá, porque todos nosotros somos eso también. Entonces, por lo tanto, dice que está escrito y escribió Moisés sus exilios y sus viajes conforme a la voluntad de Dios, siendo sus viajes y sus exilios, eso es número 32, versículo 2. Primero el versículo menciona el exilio seguido por los viajes, luego los viajes seguidos del exilio. Los pecados de los judíos produjeron el exilio y la necesidad de viajar. Su arrepentimiento elevó sus viajes y rectificó el exilio. Entonces, en resumen, el exilio, ¿cuánto nos queda? Todavía nos queda. El exilio bien aprovechado, no ese exilio el cual va a ser vano, el cual vas a solamente andar vagando, a, aprueba, ¿cierto? Aprueba el, la reparación de los pecados que conjuntamente o las desconexiones que vas realizando durante tu vida. El estar en este cuerpo es una forma de exilio, pero con el propósito de poder proceso a proceso ir reparando el pecado o la desconexión primaria, ¿cierto? La del principio, la que cometimos cuando todavía éramos el alma del Adán, ¿cierto? Ahora, como el mismo Adán, pero un Adán ya renovado, dispuesto a, a querer vivir conforme a como Dios quiere, de la forma que Él estipuló y lo ha venido diciendo en sus preceptos, ¿cierto? En la forma de cómo Él redactó la Torá para Moisés, ¿cierto? En los 613 preceptos, en cómo vivir con tu hermano, con tu prójimo, con tu familia, con los que te rodean, en cómo no desconectar con las cosas que son íntimas y así, muchas cosas. El, la persona va remediando, recuperando ese tiempo que a lo mejor no lo tuvo. Entonces, por eso es importante que cuando despierte en ti el interés de querer hacer las cosas bien, de querer poder ayudar a los demás, siempre ten en tu visión, en tu mente, el querer aprender de alguien que es justo, de alguien, de una persona que sabe de esto, para poder ser ayuda, para primero autoayudarte y ser ayuda a los demás. Porque cuando tú te ayudas a ti mismo a poder reparar, a sí mismo vas ayudando a los demás también. Entonces, es importante poder reconocer, primeramente, reconocer que necesitamos ayuda, que cuando llegue el momento que tú quieras poder avanzar, poder pasar el nivel en el cual venías, tienes que apresurarte a hacerlo, porque muchas veces puede ser muy tarde y, y después quizás se te acabe el interés. Por eso que esta, es necesario tomar decisiones, tomar esa decisión de poder, de poder ser un aporte para la sociedad, pero no un aporte malo. O sea, el, las personas cuando dicen a veces ser aporte, a veces las ansias de poder, de querer lograrlo, de querer hacerlo bien, los lleva a cometer a lo mejor aún más falta. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería agradar en cierta forma, no sé, a los líderes, a Dios o a su propia tribu, de que los vean, pero al final terminaban cometiendo faltas en vez de poder ir reparando lo que tenían que reparar. Entonces, eso es en más que nada la porción que yo quise, eh, que yo estuve estudiando y quería compartir con ustedes. Eh, Doy gracias al Eterno por permitirme dar estas pequeñas formas de poder
demostrar que cualquier persona puede cambiar, que persona puede tomar parte en esto y poder ser una persona que influya en los demás. Entonces, ahora damos terminada esta clase.